Si matas a la confianza, es 100 veces más complejo restablecer. Entonces, eso sí es un tema crítico. Ok, lo siento, pero la noche tiene que acabar. Entonces, digamos, ¿qué es lo que ocurre una vez que tu organización crece? Cuando se da el crecimiento. Entonces, lo que plantea el autor es que una EXO se convierte en plataforma para las futuras EXO. Entonces, la forma en que funciona eso es que yo puedo crear un servicio, un producto, etcétera, tan bueno que luego voy a permitir que otros aprovechen esta plataforma que yo he creado para ellos también poder crear sus propias EXO. Pero como yo soy la plataforma, obviamente voy a beneficiarme del éxito que tienen ellos también. Entonces, el ejemplo típico es Android, digamos, creo una plataforma y luego permito que otros puedan poner software sobre mi plataforma y me beneficio de eso, ¿sí? Y eso no es una idea revolucionaria a esta altura. Todo el tema de ofrecer software como un servicio y crearse como plataforma en las empresas de software está bastante claro, pero en otras organizaciones como Uber, digamos, no es tan obvio. Estoy moviendo gente en carros. ¿Qué plataforma puedo dar? Uber decide ofrecer servicio logístico. Transporto mercaderías dentro de la ciudad, porque ya tengo los choferes, ya tengo los vehículos y no me cuesta nada agregar la posibilidad de mover un ramo de flores, mover cartuchos de tinta dentro de la misma ciudad. Entonces puedo proveer otros servicios dentro de mi plataforma. Entonces eso también es el cálculo más a largo plazo de mi organización exponencial, es pensar cómo voy a permitir que otros también puedan aprovechar la plataforma que yo he creado y generar más negocios con eso. Y entonces, bueno, algunos ejemplos. Y con eso creo que estamos. Muy bien, entonces ya estamos terminando. Muchas gracias, Vero, Bajir, que ya esas son las últimas láminas. Entonces, primero vemos que es un modelo válido, ¿no? No es un modelo... ¿Dónde quedó la vincha? Es un modelo válido porque miramos cómo están apareciendo, o sea, miren la concentración. Estos se llaman empresas unicornios, o sea, son las que llegaron a valorarse en más de 1.000 millones, como explicó Vero. Entonces, vemos cómo empezaron aquí algunas, pero de repente hay un boom aquí, ¿no es cierto? O sea, también hay un crecimiento exponencial de exos, ¿no es cierto? Entonces, algo interesante de vivir en el sur, o sea, de no estar en un país desarrollado, es que de alguna forma esta es una máquina del tiempo. O sea, lo que uno ve en el norte va a pasar lo mismo en el sur, pero estamos con la ventaja de que estamos anticipados. Por eso más rápidamente se desarrolla acá de lo que les costó en el norte. Entonces me parece muy interesante esta lámina en ese sentido de poder visualizar lo que va a ocurrir más adelante acá. Pero hay que ver si queremos ser ¿cómo se dice? Los que ven una película, los espectadores, o queremos ser más bien un protagonista de las EXOs, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el país si es que cada mes sale una nueva EXO, ¿no? O sea, solamente con una EXO al mes el país sería distinto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vieron los conceptos hasta acá? ¿Los ven viables? ¿Cómo ven ustedes? ¿Está interesante? ¿Está desafiante? ¿Es emocionante? Sí, ¿no es cierto? Y de repente también combinado con Abundance, donde vemos que sí hay posibilidades, que no hay limitaciones. Las limitaciones somos nosotros mismos con esos pensamientos, pero si salimos de una mentalidad lineal y nos pasamos a una mentalidad exponencial, todo es posible. Entonces, para cerrar, solamente estas últimas palabras de reflexión, que es el propósito. Entonces, algo comenzamos a mirar al inicio, pero queremos resaltar con estas dos o tres láminas. La primera es esta frase muy linda que dice que ten vergüenza de morir hasta que hayas ganado una victoria para la humanidad. O sea, qué desperdicio de nuestras vidas si la pasamos fugazmente por este mundo y no hicimos nada por los demás. Entonces es la invitación a reflexionar hasta aquí de lo que ha recorrido mi vida en estos 20, 30, 40, 50 años, cuánto he aportado a la humanidad y cuánto más quiero aportar. Y como dice ahí, buscar esa victoria para la humanidad. No para nosotros mismos, porque nuestra vida por este mundo es pasajero, sino cuál es el legado que dejamos, cuál es el aporte que dejamos a la humanidad. La otra es de esta, o sea, todos, no digamos todos, pero típicamente tenemos un modelo a seguir. Unos quisieran ser como Mark Zuckerberg, otros quisieran ser como Bill Gates, otros quisieran ser como tantos personajes, Justin Bieber, qué sé yo. Pero en realidad eso está muy fijado solamente en el individuo, ¿no?
Entonces, esto más bien queremos dar este giro para que pensemos que ese honor y distinción del individuo se base más bien en llegar a ser una fuente de bien social. O sea, no cuánto los demás me reconocen a mí, sino cuánto uno tiene sus pensamientos y sus acciones centrados en el bien común. Entonces, si eso lo combinamos con 10x, entonces, ¿cómo hacer el bien a los demás, pero multiplicado por 10 del status quo? Entonces, esa es la invitación, en que pensemos en proyectos, en ideas, no sé, cualquier cosa innovadora que queramos hacer, pero pensando en el bienestar de la sociedad. Luego esta frase, que es, se aplica para el individuo, pero le hemos hecho el cambio para que también se aplique para las organizaciones. Entonces dice que, voy a cambiarlo de esta forma, entonces el sentido de la organización es encontrar su don. O sea, una organización tiene que ver cuál es el don que tiene y luego el propósito de esa organización es compartir ese don con los demás. Entonces tratemos de ver cuál es el don, cuál es ese aporte significativo que puede dar mi organización y cómo compartir eso con los demás. Y finalmente, y con esto terminamos, Steve Maraboli dice esto: vive con valentía audaz, vive de tal manera que al final de este día, al final de este año, al final de esta preciosa vida, puedas mantener la cabeza en alto, sonreír y estar orgulloso de una vida bien vivida. Entonces, con esas palabras terminamos la presentación.